Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 7 del libro de Romanos. Hasta aquí hemos visto varios temas que Pablo expone en su carta a estos hermanos. Entre ellos, expone el tema de la sociedad y su condición en aquel entonces. También amonesta a aquellos que juzgan a otros sin ver su propia condición. También hemos visto hasta ahora el tema de la fe y las obras a través de la experiencia de Abraham, así como el tema de la justificación por la fe y la importancia de la ley en el plan de salvación. Hablando de este último tema, en el capítulo de hoy, Pablo expone nuevamente este principio. Pero para entender el capítulo de hoy, cabe mencionar que Pablo en ningún momento minimiza la importancia de la ley de Dios. Al contrario, él exalta la ley y cómo debemos vivir en obediencia bajo ella. Entendiendo este contexto y no tomándolo en cuenta, podríamos cometer el error de pensar que Pablo está diciendo que ya no vivimos más bajo la ley, por lo tanto hay que desecharla. Estudiemos entonces el capítulo de hoy y veamos las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. ¿Acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre mientras él vive? Una mujer casada está sujeta por ley a su esposo, mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del esposo. Si en vida del marido se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera, pero si su esposo muere, queda libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. Pablo utiliza la analogía del matrimonio para dar una lección importante con relación al tema de la ley. Es importante notar que Pablo está tratando de exponer un tema que quede claro en el corazón y la mente de sus oyentes. Y por eso utiliza esta figura. El tema principal es que Pablo le escribe a aquellos que piensan que por las obras de la ley pueden salvarse. Entendiendo este contexto, entonces mencionemos al menos dos aspectos importantes de estos versículos mencionados anteriormente. El primero, antes vivíamos bajo la ley. ¿En qué sentido? Cuando una persona pecaba, debía automáticamente que morir. En el Antiguo Testamento encontramos momentos como, por ejemplo, un hombre que fue encontrado recogiendo leña en sábado, murió, porque eso es lo que demandaba la ley. Es decir, antes de Cristo se vivía bajo esos preceptos de la ley. Pero una vez que Cristo viene y muere por nosotros, entonces ya no se viven bajo esos parámetros de la ley. Es decir, ya no es necesario que una persona si muere o si peca debe morir, sino que Cristo murió por nosotros y pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. También en el Antiguo Testamento encontramos que si un hijo violenta el quinto mandamiento de honrar a su padre y a su madre, éste debe morir apedreado en medio del pueblo. Hoy, no es eso lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Pero te pregunto, el principio que establece que hay que honrar a nuestros padres quedó atrás de ninguna manera. Pablo lo que está diciendo es que el castigo por el cual se vivía bajo la ley ya no se vive más con él, porque ahora tenemos libertad en Cristo, pero libertad precisamente del pecado y de esas consecuencias, pero no libres para no guardar la ley de Dios. También cabe mencionar que bajo el régimen del Espíritu Santo, tal como lo menciona el versículo 6, nosotros vivimos bajo las directrices del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no te guiará para que desobedezcas, al contrario, te presentará toda la verdad y te ayudará para que tú obedezcas los mandamientos de Dios. Así que podemos ver la claridad del pensamiento que Pablo está exponiendo. Es decir, ustedes no tienen que hacer tantas cosas
o guardar la ley para salvarse. Deben guardar la ley para vivir una vida en armonía con sus semejantes, para con Dios y sobre todo guardar la ley porque ustedes ya son salvos. Notemos lo que registra en el verso 7 el apóstol Pablo, que es categórico una vez más y dice: ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado si no es por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Te das cuenta? Una vez más, Pablo enfatiza y exalta la ley de Dios. En ningún momento Pablo está tratando de decirnos que ya no vivimos bajo la ley y que hay que abandonarla. Al contrario, debemos vivir una vida de obediencia a Dios y guardar esos preceptos maravillosos en nuestro corazón, por amor a Dios y por amor al prójimo. Ahora notemos que Pablo expone una lucha que hay en su corazón. Notemos lo que registra el verso 15. Realmente no entiendo, dice Pablo, lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo ahora presenta una lucha interna en su corazón. ¿Sabes? Esa es la lucha que todo cristiano tiene. Antes de conocer a Jesús, nosotros vivíamos bajo la naturaleza pecaminosa. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, se nos es implantada una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Ahora, hay una lucha interna en nosotros. Por un lado, la naturaleza pecaminosa, diciéndonos que hagamos lo malo, pero la naturaleza espiritual diciéndonos que hagamos lo bueno. Y Pablo tiene esa lucha y dice: quiero hacer lo bueno. Notemos que el problema no es que Pablo no sepa qué es lo bueno, sino que no hay voluntad en él para hacerlo, sino que aquello que aborrece es lo que hace. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Entramos al cristianismo, caemos en pecado y nos retiramos de la iglesia porque decimos: nunca lo voy a lograr. Tienes que saber que dentro de ti hay una naturaleza pecaminosa que lucha con la nueva naturaleza y debe vencer la naturaleza buena. ¿Cómo podemos hacer entonces para que la naturaleza mala muera en nosotros? Permíteme sugerirte hacer al menos 5 cosas para mantener la naturaleza buena a flote y finalmente obtengas victoria sobre el pecado. Lo primero, debes mantener una comunión diaria con el Señor a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. En segundo lugar, debes testificarle a otros del amor de Cristo, contarles lo que Dios ha hecho en tu vida. En tercer lugar, debes involucrarte en todas las actividades espirituales que realice la iglesia. Y debes involucrarte de manera activa y no pasiva. Esto te ayudará a crecer espiritualmente. Lo cuarto que puedes hacer es ayudar al necesitado. Extiende tu mano al que ha caído. Ayuda a aquel que tiene hambre. Dale abrigo al que tiene frío. Dale pan al que tiene hambre y agua al que tiene sed. Visita al enfermo. Visita al que está preso. El Señor nos envió a hacer todo esto. Y nota que son buenas obras que nosotros realizamos a pesar de ser malos. Pero son obras que el Señor pone en nuestro corazón. Lo quinto que puedes hacer es que debes ser fiel en todo lo que hagas. Si tú haces estas 5 cosas, entonces tu naturaleza mala se morirá de hambre y tu naturaleza buena estará bien alimentada. Y la lucha que hay interna en tu corazón, entonces podrás llevarla adelante y finalmente obtener la victoria sobre el pecado. Para finalizar en esta hora, quiero llamar tu atención a 2 textos más que el apóstol Pablo presenta. Y es que el apóstol Pablo reconoce su condición pecaminosa. Él reconoce lo malo que hay dentro de él. Entonces exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía que sus inclinaciones a lo malo estaban a flor de piel. Pero él sabía que la naturaleza buena debía predominar. ¿Cómo hacerlo? Ya vimos anteriormente 5 cosas que puedes hacer. Pero aunque hagas esto y no aparece la persona que puede darte la victoria, entonces de nada habrá servido. ¿Cuál era el secreto para Pablo?
El secreto lo encontramos en el verso 25. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Únicamente el Señor puede ayudarte a obtener la victoria sobre el pecado. Únicamente el Señor puede darte la fortaleza para seguir adelante. Y si caes, levántate, no te quedes allí. Sigue adelante. Recuerda que dentro de ti hay una lucha que se llevará a cabo durante toda la vida. Ese es el proceso de la santificación. Pero cuando el Señor venga, esto corruptible será vestido de incorruptible. Esto mortal será vestido de inmortalidad. ¿Quiénes gustarán de este proceso de la glorificación? Los que han luchado constantemente en contra de esa naturaleza pecaminosa. Me gustaría orar por ti en esta hora para que el Señor te dé la oportunidad de luchar y vencer. Vencer sobre el pecado. Si es tu deseo, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de una vez más ser reavivados por tu palabra. Gracias por el mensaje de esta hora. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a testificar. Ayúdanos a poder ser un instrumento en tus manos en beneficio de otros. Y sobre todo, ayúdanos a pelear las batallas, pero pelearlas contigo, no solos, porque cuando lo hacemos salimos perdidos. Pero hoy queremos ser vencedores en tu nombre. Gracias por escucharnos. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.